tarde? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué es una doctrina sino una enseñanza? Nosotros seguimos la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Entonces, amado hermano, puede ser que hoy hayan faltado muchos en la tarde, pero está aquí la principal piedra del ángulo, llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo le escribe a Timoteo, y en el tiempo que estaba Pablo discipulando al joven Timoteo, habían surgido muchas doctrinas raras, muchas doctrinas extrañas, y es precisamente lo que estamos viendo hoy en vivo y en directo en este planeta Tierra. ¿Cuántos dicen amén? Que están sacando una de enseñanzas que no son bíblicas y le están haciendo decir a Dios algo que Él nunca dijo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso dice el profeta Isaías que tenemos que ir a la ley y al testimonio. Si está en la ley y el testimonio lo creemos, si no, no lo podemos creer. Entonces Pablo le escribe al joven Timoteo, discípulo de Pablo, y le dice ahí en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese lo que le está advirtiendo Pablo a Timoteo, y le está diciendo también debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos. Diga conmigo, estamos viviendo tiempos difíciles. Y no tenemos que ignorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice ahí en el versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y los musulmanes por eso descalifican a Pablo, porque él dice, ha seguido mi doctrina, pero resulta que lo que él decía que era su doctrina, era la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué más? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Diga conmigo, Timoteo era un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Veíamos ayer en la reunión ministerial que un discípulo es alguien que aprende. Veíamos que nos decía el profeta Ramón que cuando alguien dice, ¿tú que me puedes enseñar? O ya creemos que ya no podemos aprender, dejamos de ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces le enumera algunas cosas el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Número 1, doctrina. Número 2, conducta. Eso quiere decir que el apóstol Pablo, amado hermano, tenía una buena conducta, digna de imitarse. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, mi conducta tiene que ser digna de imitarse. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice más, propósito. ¿Cuál sería el propósito del apóstol Pablo? Predicar la palabra. Y aun cuando lo sentenciaron a muerte, amado hermano, y aun cuando lo apedrearon y lo dejaron casi muerto, amado hermano, él seguía predicando la palabra del Señor, y aún en la cárcel predicaba al Señor Jesucristo. Aún en la cárcel cantaba alabanzas al Señor, y por eso el Espíritu Santo aún lo sacó de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el propósito del apóstol Pablo era anunciar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál debe de ser el propósito de todo cristiano? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos propósito. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Anunciar el Evangelio.
¿Cuántos glorifican su nombre? Y me sorprende lo que dice el apóstol Pablo, porque dice el apóstol Pablo, este evangelio que yo he aprendido, no lo aprendí por hombre, sino que el mismo Jesucristo me lo ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Y fue algo extraordinario lo que le pasó al apóstol Pablo, porque él era perseguidor de la iglesia, amado hermano, pero el Señor tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue algo maravilloso. Y el Señor empezó a revelar de su palabra. Dice fe. ¿Cuál era la fe del apóstol Pablo? Diga conmigo, la fe en Jesucristo. Diga conmigo, tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que tenemos la fe en Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Que sabemos que murió pero resucitó al tercer día. Después de fe dice longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Qué es longanimidad? Paciencia sobre paciencia. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, longanimidad es paciencia sobre paciencia. Gracias por su participación. Amor. Y otra vez dice paciencia. Versículo 11, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo tenía persecuciones? Porque predicaba la sana doctrina. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Diga conmigo, de todo me va a librar el Señor. Versículo 12 dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán multimillonarios, pararán de sufrir. ¿Está leyendo lo mismo que yo? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, cuando tú quieres vivir piadosamente, la gente te va a provocar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, toda la iglesia que predica la verdad es menospreciada. Segunda Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque van a creer sus propias mentiras. ¿Cuántos glorifican su nombre? 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las escrituras? ¿Y qué es lo que saben nuestros niños? La palabra. Tienen que saber la palabra. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. A veces se sabe toda la programación de Canal 5 o de otros canales. Amén. Pero desde chiquitos, por eso hacemos la escuelita bíblica, para que aprendan textos. Aparte de aprender las caricaturas, aprendan textos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Diga conmigo, la palabra de Dios me hace sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Lea la palabra de Dios. Nos dejaron una tarea en la mañana, que es leer los 4 evangelios, para que podamos enamorarnos de Cristo aún más y podamos hablar de Él con facilidad. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque entonces lo vamos a poder presentar delante de la gente. Entonces tenemos tarea, leer los 4 evangelios nada más. ¿Amén? Dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la escritura es Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso dice toda la escritura. Dice más, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, enteramente preparado
El Señor quiere prepararte para toda buena obra. Pero para poder estar capacitado para toda buena obra necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? El que predica la sana doctrina sufre persecuciones. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la sana doctrina no te entretiene ni te solapa. La sana doctrina, amado hermano, te enseña, te redarguye y te corrige. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. ¿Cómo nos sentimos cuando el Espíritu Santo nos redarguye del pecado? Nos sentimos mal. ¿Cómo nos sentimos cuando una vez más le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo? Viene un redarguir del Espíritu Santo, viene un quebrantamiento y entonces doblamos nuestras rodillas y empezamos a llorar y le empezamos a decir: Señor, yo te dije que ya no te iba a fallar y te volví a fallar. Pero dice la Biblia que confiesa su pecado, Dios es justo para perdonarlo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, estas 4 cosas necesita la iglesia: ser enseñada, ser redarguida, ser corregida y ser instruida. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. Ahí mismo en 2 Timoteo 4:3, vaya rápidamente. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es una pasión desordenada. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 4, ¿qué dice? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuche, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. ¿Qué es ser sobrio? Estar en tus 5 sentidos espirituales. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y hoy el Espíritu Santo te dice: pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones. ¿Haz obra de qué? ¿Haz obra de qué? Amado hermano, ya tenemos 5,000 folletos que vamos a ir a recoger mañana para hacer obra de evangelista. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque por mucho tiempo esta iglesia dejó de evangelizar, pero ahora, amado hermano, vamos a empezar a evangelizar con todo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y aquí la palabra de Dios dice que tenemos que hacer obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Hay gente que dice: pero es que a mí Dios todavía no me dice lo que yo voy a hacer. Lea Mateo 28:19. ¿Qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas. Todos, amado hermano, tenemos un ministerio y todos tenemos el ministerio y la obligación de compartir a Cristo Jesús. ¿Cuántos glorifican su nombre? Esta palabra, hermano, ya se está cumpliendo, donde no es posible que la gente pueda soportar la verdadera doctrina, si no se van a las fábulas, si no se van al positivismo, si no se van al humanismo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y usan el púlpito, amado hermano, para compartir fábulas. ¿Qué es una fábula? Es inventar cosas fabulosas. ¿Cuántos dicen amén? Como que te vas a volver rico. ¿Cuántos dicen amén? Como que a Ana Méndez le fue revelada la segunda parte del Apocalipsis. ¿Cuántos glorifican su nombre? Es inventar, imaginar, tramar argumentos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: la doctrina de hombres es fábula. Un apóstol muy famoso dijo que nosotros éramos Jehová Juniors. ¿Cuántos dicen amén? Están inventando fábulas, están imaginándose cosas que Dios jamás dijo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo: tenemos que predicar que Dios fortalece.
gratis. Tenemos que predicar que Dios salva gratis. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que predicar que Dios restaura gratis y que Dios perdona gratis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que tiene que predicar el hombre de Dios? La sana doctrina, lo que está escrito en la palabra. No le ponga ni le quite. Predique lo que está escrito en su Biblia. Vaya a Tito 2:1, por favor. Tito, allá adelantito. Y ya rimó. 2:1. Tito 2:1, allá adelante. ¿Ya está ahí? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la moda. ¿Ya están ahí? Pero tú habla de acuerdo con la sana doctrina. Diga conmigo, la sana doctrina es la sana enseñanza. Y nosotros los predicadores no podemos predicar cualquier basura. ¿Cuántos glorifican su nombre? Es como predicarle de una doctrina adulterada. Es como si yo le diera una sopa envenenada. ¿Le gustaría que le diera una sopa envenenada? Y usted ni se va a dar cuenta que tiene veneno. Nada más cuando ya está agonizando va a decir que estaba envenenada. 1 Timoteo 4:13. Primera, no segunda. 1 Timoteo 4:13. ¿Cuántos le darían a su hijo una sopa envenenada? Solamente alguien que esté loco. ¿Cuántos dicen amén? 1 Timoteo 4:13, ¿ya está ahí? Dice, entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué? Diga conmigo, la iglesia necesita ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Y hoy el Espíritu Santo te dice, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. ¿Cuántos dicen amén? De la exhortación y la enseñanza. 14, ¿qué dice? Escuche, con la imposición de las manos de todos los hermanos. Del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Los que presiden. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que te aprovechen, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escuche lo que le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque muchas veces nos estamos cuidando del diablo. Pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Porque nos podemos envanecer. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va a ser una puerta que nosotros vamos a abrir para que el enemigo nos destruya. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Qué es persistir? Perseverar, insistir. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, dependiendo de la doctrina. Dependiendo de la doctrina. Es el rumbo que toma la iglesia. Es el rumbo que toma la iglesia. Que nos está escuchando. Que nos está escuchando. No podemos atribuirle a Dios una palabra que no es bíblica. Es que a mí me lo reveló el Señor. Sí, pero no lo dice la Biblia. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dígale a su hermano, no diga todo amén. Me acuerdo en una ocasión que estábamos en una velada y les dije, ¿cuántos van a ir al infierno? Y algunos dijeron amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque a veces usted está, tengo su cuerpo aquí, pero su alma o sus pensamientos están por otro lado. ¿Cuántos glorifican su nombre? No tenemos que ser niños mimados. ¿Cuántos glorifican su nombre? Si me regañó el pastor o me disciplinó, no me ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Es que me discriminan. No, es que eres hijo y por eso te corrijo. ¿Cuántos dicen amén? Pueden decir amén hasta allá atrás. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Colosenses 2:8, por favor.
Colosenses 2.8, ¿ya está ahí? ¿Ya está ahí? Colosenses 2.8, ¿ya está ahí? Mirad, léalo por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjese bien. Y si tiene oportunidad, subraye mirar que nadie os engañe. Nadie. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que saber palabra. Para que nadie lo engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. En la mañana estuvo aquí el hermano capacitor y él dijo que trabajábamos para la empresa del Señor. Yo creo que la iglesia no es una empresa. Yo difiero con eso. ¿Cuántos glorifican su nombre? No somos una empresa. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero no una empresa, porque no estamos haciendo negocios. Y ellos dicen, pero dice la Biblia que Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Sí, pero no es una empresa. Que ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia es una empresa. Pero sí dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y también nos ofrecieron, ¿verdad?, el folleto de Navidad en el corazón. Pero pues como eso viene, usted por eso tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco nos vamos a poner a contender con él. Simplemente nos callamos, lo que fue bueno lo tomamos, lo que fue malo lo desechamos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Eso es tener madurez. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, pero dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? La enseñanza del mundo. Y esa onda de que la iglesia es una empresa, ya se la traen desde hace mucho tiempo. Un día alguien me dijo, voy a poner una empresa, así de tacos o de qué. No voy a poner una iglesia. Es que una iglesia no es una empresa. Porque si no eres un asalariado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y no según Cristo. Vaya a Hebreos 13:9, por favor. Y hubo varias cosas que estuve filtrando. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que hacer lo mismo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Porque van a desfilar muchos pastores, profetas, apóstoles por esta plataforma, pero usted tiene que estar muy atento a lo que están diciendo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero si no sabemos la escritura, pues vamos a decir a todo amén. Hebreos 13:9, ¿ya está ahí? ¿Qué dice? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjese lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. No se dejen guiar por enseñanzas extrañas. ¿Extrañas a qué? A la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno fortalecerse con el generoso amor de Dios y con las reglas acerca de las comidas, que no les han servido de nada a los que las practican. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces ahí entra lo que es la carne de puerco, amén, que dicen que no debemos de comerla. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Por qué viene la desviación, amado hermano? Por el pecado moral oculto. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, la desviación viene por el pecado moral oculto. Llámese adulterio no confesado. ¿Cuántos dicen amén? Contaminación espiritual es una desviación doctrinal. ¿Cuántos glorifican su nombre? O una filosofía diabólica, como es el código Roel, o el código Roel, algo así. Esa es otra historia. El código Roel es una Biblia que supuestamente tradujeron, pero trae puras herejías. ¿Cuántos dicen amén? Muchas herejías que muchos pastores están tomando y dicen una herejía como que Abraham nunca sacrificó a Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Más bien que lo sacrificó y que Dios lo resucitó.
Pero eso no es lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que cuando lo iba a matar, el ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, mucha gente se está desviando tras estas doctrinas de error. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya a Tito 4:1. Ajá. ¿Qué dice? ¿No tiene? Entonces, es 2 Timoteo 4:1. Segunda 4:1. ¿Qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos glorifican su nombre? El hinduismo adoraba a una vaca y creían que era Dios. Diga conmigo, es una doctrina diabólica. Hay iglesias, hermano, donde dicen que el Espíritu Santo los toma y empiezan a reírse. Y empiezan a reírse y empiezan a revolcarse y se contagia uno al otro. Es más, de tanto que se ríen hasta se hacen del mal. ¿Sí? Y dicen que es porque el Espíritu Santo los toma. Pero eso ya es una desviación doctrinal. Porque el Espíritu Santo no te posesiona. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, fue conocida como la risa santa. Y fue traída aquí a la Ciudad de México por el dirigente de Vino Nuevo. ¿Cómo se llama este tremendo? Víctor Richards, me parece que se llama. Él trajo la risa santa y muchas iglesias lo siguen practicando. Amén. Los mormones creen que son dioses. Amén. Ellos dicen que todos somos Dios. Entonces, es una doctrina equivocada. Lo solo Jesús es una doctrina equivocada. Hay doctrinas que dicen que solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, y no confiesan al Espíritu Santo ni al Padre. Nosotros en esta iglesia confesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tenemos problema con eso porque reconocemos el ministerio del Padre, reconocemos el ministerio del Hijo y reconocemos el ministerio del Espíritu Santo. Por tanto, cuando vamos a bautizar a alguien, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos que es uno solo. Porque cuando dice en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, en el nombre. Está usando un singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Reconocemos al Padre, reconocemos al Hijo y reconocemos al Espíritu Santo. Vaya a 1 Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes. Hasta ahí. Y los que han conocido la Dígame verdad. usted, ¿quién prohíbe casarse? El pastor Miguel. El papá. La iglesia popular. Exacto. Les prohíbe a sus sacerdotes casarse. Pero eso sale peor el asunto. Porque terminan abusando de los niños. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay fundamento, amado hermano, para la doctrina del celibato, que es que los sacerdotes no se deben de casar. En primer lugar, el primer sumo sacerdote que fue Aarón tenía hijos.